Muy buenas tardes, señoritas, jóvenes. Nuevamente buenas tardes, señorita tutora. Bueno, en breve vamos a empezar. Mientras, por favor, el día lunes trabajamos solamente en los textos mixtos, ¿verdad? En textos con imagen. ¿Es correcto eso? Ah, ¿me escucharon? ¿Sí? ¿Alguien me puede precisar eso, por favor? De lo contrario, vamos a demorarnos a la hora del inicio. Bien, bueno, siendo las 3 de la tarde, damos inicio entonces a la clase. Entonces vamos a empezar con el texto uno de la sección B, el texto dialéctico. Una vez más, les recuerdo que todo texto dialéctico se aborda teniendo en cuenta las dos lecturas, ya que la discusión que se plasma o surge entre ambos textos forma una unidad temática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que debemos siempre nosotros es prestar mucha atención a los argumentos expuestos por los autores. Dicho esto, y también para reiterarles que el primer texto lo trabajo yo, leyendo en voz alta, junto con ustedes, los otros textos ya los trabajan ustedes de manera individual. ¿Sí? Empezamos entonces. Antes de eso voy a hacer la captura de la pantalla, de lo contrario me puedo olvidar después de la canción. Ya, ahora sí, entonces empezamos. Una gran coalición de sibaritas, exportadores orgánicos, chefs, dueños de los mejores restaurantes, políticos desinformados y una legión de líderes de opinión y citas mediáticas, información científica, tuvo su gran día cuando una promesa de candidato se hacía realidad y el presidente promulgaba la ley de moratoria de transgénicos en diciembre de 2011. Esta ley, en la práctica, ha ahuyentado la innovación en el campo con la amenaza de castigar hasta con 10.000 unidades de impuesto tributaria al agricultor que se atreva a ejercer su libertad de sembrar lo que sea más conveniente. Analizamos el párrafo aplicando la técnica de la glosa y
obtenemos como conclusión lo siguiente. Este primer párrafo nos dice que en el año 2011 el presidente, no dice qué presidente, promulga la ley de moratoria de transgénicos. Y la gente estuvo brincando en un pie, es decir, contó con aprobación de un grupo de la población. ¿Qué estipulaba esta ley? Castigar una cantidad de dinero, un importe, al agricultor que se atreve a ejercer su libertad de sembrar lo que vea más conveniente. Entonces, la palabra castigar me está trayendo a mí la idea de sancionar, afectar de manera negativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú has creído esto, pero pese a que esté prohibido, lo has hecho ya. Te reprendo por eso. Entonces, castigar nos transmite la idea de represión, la idea de prohibición. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de esas ideas. Continuamos. La excusa fue que los organismos genéticamente modificados, OGM, podrían dañar nuestra biodiversidad. No importaron los numerosos reportes científicos que señalan que los OGM no han causado en ningún lugar del mundo daño a la biodiversidad ni a la salud humana. Los OGM son los cultivos más regulados de la historia. Aprobar un cultivo transgénico puede tomar varios años y meses de laboratorio y campo. En este segundo párrafo nos está diciendo lo siguiente. Por un lado, nos explica las razones, aunque el autor del texto le llama justificaciones, y eso en efecto le quita jerarquía. Explica la justificación de la ley. Y por otro lado, la cuestiona, ya que dice, no hay ninguna evidencia científica que avale dicha justificación. Entonces está cuestionando la justificación de la ley. ¿En base a qué? En base a que no hay evidencia científica. ¿De qué? De que los transgénicos hacen daño a la biodiversidad. De 1996 al 2012, los organismos genéticamente modificados pusieron más de 58.000 millones de dólares extra en los bolsillos de los agricultores en los países de desarrollo y colocaron en el mercado 123 y 230 millones de toneladas, me imagino, extras de soya y maíz, respectivamente. Los beneficios totales han sido menos espectaculares, pues en ese periodo se dejaron de aplicar 503 millones de kilos de pesticidas y se contribuyó a una reducción significativa en la emisión de los gases de efecto invernadero. Finalmente, en este tercer párrafo nos dice lo siguiente: los OGM que se usan desde el 96 al 2012, ¿sí? Traen beneficio a nivel económico, cantidad de dinero que está permitiendo obtener, y a nivel medioambiental. Entonces, señoritas y jóvenes, todo el texto A está manifestándonos una opinión a favor de los organismos genéticamente modificados u OGM, o conocidos también como el nombre de alimentos transgénicos. Y lo hace cuando se prohibió usar dichos productos para cultivarlos. Entonces, está en contra de la ley que prohíbe el uso de transgénicos, aduciendo de que son beneficiosos, tanto para el bolsillo como para la naturaleza, y que no existe ninguna prueba científica que demuestre lo contrario. Pregunto y por favor respondo. De lo contrario, no vamos a avanzar. ¿Ah? ¿Entendió? De esa manera, cuando yo te pregunto, corroboro y me escuchas bien.
Y si tú no respondes, yo no sé si me estás escuchando. Y sería en vano de que avance. Y me quedo acá. Sí, se entiende. De acuerdo. El Estado peruano tomó en 2011 la decisión de establecer una moratoria de 10 años para el ingreso de transgénicos para proteger nuestro valioso patrimonio genético mientras fortalecíamos nuestras capacidades en bioseguridad y creábamos el marco adecuado para el uso responsable de la tecnología moderna sin riesgo para la riqueza natural. El Perú tiene mucho que perder y poco que ganar en las actuales circunstancias con la introducción de organismos genéticamente modificados. Existen razones sólidas que lo prueban, aunque existan voces que con poco fundamento y mucha gratuita agresividad no lo quieran reconocer o comprender. Por un lado, la diversidad biológica y en especial la agrobiodiversidad se encuentran en prácticas de domesticación y adaptación desarrolladas desde hace miles de años y que siguen, felizmente, constituyendo la forma y cultura como el productor actual salta a nuevos retos. En la selección, manteniendo el intercambio de semillas, en la siembra y cosecha, en el uso de métodos y tecnología apropiados para enfrentar las variables de suelo, clima, agua, entre otras. En el primer párrafo, que no lo expliqué, el texto nos está diciendo lo siguiente. Se aprobó la moratoria de 10 años para alimentos transgénicos. ¿Sí? Solamente nos avisa sobre eso, sobre la ley. En el segundo párrafo nos dice que los transgénicos son perniciosos, dañinos, perjudiciales. ¿Estás de acuerdo? Para la biodiversidad, agrobiodiversidad. Y que existen un montón de estudios que demuestran eso. Y pese a todo esto, pese a la evidencia, hay voces que con poco fundamento y mucha agresividad no lo quieran comprender. Entonces, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Científicos de la universidad tal han estudiado los transgénicos y dicen que son peligrosos, que no pueden emplearlos en la agricultura. Y, oh, ¿qué hacer? Sigamos usando transgénicos nomás. Eres una voz que está expresando algo, una opinión a los transgénicos sin ninguna intención de comprender la información que se te está brindando. Entonces, lo que te quiero decir es que la palabra voces nos está transmitiendo la idea de opinión. ¿Estamos de acuerdo? Opinión. Y ciertamente la opinión es expresada por una persona. Entonces, podríamos pensar también que nos transmite la idea de persona. ¿Y por qué, profesor? Porque los animales no emiten opiniones. Las únicas criaturas vivientes que emiten opiniones son las personas. Entonces, por ahí va la idea. Además, nuestra geografía, aunque no todos los seres humanos opinan, ¿no? Además, la geografía obliga a desarrollar prácticas agrícolas que no se condicen con monocultivos, que requieren grandes extensiones de tierra para competir en el mercado. Frente a ello, nuestras condiciones de competencia encuentran mayor coincidencia con la creciente demanda de productos orgánicos. Para competir en ese mercado, requerimos investigar nuestra biodiversidad, como lo vienen haciendo distintas entidades de Estado. Bueno, y acá nos dicen que ciertamente esto también podría afectar a nivel social, a nivel económico, ¿no? Y más bien piensen métodos alternativos. Una cosita que me olvidaba en el segundo párrafo es el hecho que la manera de cómo se está cultivando hasta el momento, o sea, hasta antes de estos transgénicos, es segura. Y, no solo, y es segura, ¿por qué? Porque se basa en métodos aplicados desde sabe Dios cuándo. ¿Estamos de acuerdo? Hace miles de años. Entonces, aquí esta persona está exponiendo un argumento que se basa en la antigüedad. Y no solo en la antigüedad, sino también en la tradición.
Entonces, jóvenes y señoritas, todo el texto nos está diciendo lo siguiente. Existe una cosa llamada alimentos transgénicos y sobre esa cosa el Estado peruano ha manifestado o ha emitido una ley de moratoria. Y eso ha suscitado una opinión a favor de la ley, asumiendo que los transgénicos son peligrosos y no deberían ser empleados, y otra posición en contra de eso, argumentando que los transgénicos son beneficiosos y de perjudicial no tienen nada. ¿Entendió? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta uno? Hola. La letra A, la permisividad en el uso de organismos genéticamente modificados en el Perú a la luz de la ley de moratoria, ¿no? Del 2011. ¿Por qué? Porque la ley justamente ve el tema de la prohibición. Entonces, ¿se puede permitir el uso de estos organismos o no se puede permitir? Dos, en el texto A, el sinónimo contextual de castigar es, y en el texto B, el término vos se puede reemplazar por castigar con una cantidad de dinero. ¿Cómo se llama ese tipo de castigo? Tiene nombre propio. Multar. Perfecto. Multar. Y la otra sería el sujeto, ¿verdad? Persona, opinión. Y esto es lo que se acerca más. Letra B. Se infiere que Pulgar Vidal, que es el señor del texto B, utiliza una falacia conocida como argumento ad antiquitatem, cuando, te lo dije justo al final, al terminar mi explicación del texto B, tradición, antigüedad. Acá está, mira, antigüedad, tradición. La letra D expone el argumento de la agrobiodiversidad que data de hace miles de años. Esa es una falacia que tú tienes que conocer. 4. De acuerdo con el texto A, es falso afirmar que el cultivo transgénico afectaría la agrobiodiversidad peruana. ¿Por qué? ¿Qué te dice el autor del texto A? ¿Que son perjudiciales o son beneficiosos? Lo explicamos. ¿Mm?
¿Qué te dice? Beneficiosos. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta? Estás con una ganas de estar en la clase. Para De Stefano, los estudios parecerían confirmar bien su productividad. Así es. Estamos de acuerdo. Son beneficiosos, ¿por qué? Porque hay estudios que revelan que a nivel económico han permitido que la gente gane un montón de plata. Y a nivel medioambiental también, porque ya no se usan pesticidas. Entonces, ¿de eso en qué se basan? En estudios. Por lo tanto, decir que afectarían es falso. Tengo que buscar lo verdadero. Para el señor de Stefano, los estudios parecerían confirmar más bien su productividad. 5. Si Pulgar Vidal contara con evidencia científica sobre lo pernicioso que son los transgénicos para la salud humana, posiblemente, ¿qué podría pasar? La E. La letra E. El debate se acentuaría, pues la postura de De Stefano presenta contraevidencia. Claro, sería mucho más interesante saber que ambas posturas, ambos autores, tienen evidencia científica que respalda su opinión, ¿no? Que respalda sus argumentos. Así es. Bien, ahora el texto número 2 vas a trabajarlo tú de manera individual y voy a dar 7 minutos para que lo puedas hacer.
Profe, Sí, sí, ¿qué es taxativamente? pues estoy poniendo eso ahorita. Pues estoy poniendo. Ahí está. O sea, es Ok, algo gracias. categórico. Algo, ¿no? Este, no sé, se me ocurre ya. 2 más 2 es 4. Así, que no admite discusión. ¿Terminaron para explicar? A ver, vamos a explicar el texto, ¿sí? El texto A nos está diciendo, la H no veo ninguna razón de por qué en el español existe la H, o por qué tengan que mantenerse. Tranquilamente esta letra no aporta nada. Puede estar como no puede estar y no altera en nada la pronunciación de la palabra. Es un fantasma, nos dice, ¿no? Tranquilamente nosotros podemos decir huérfano y escribir huérfano con H, sin H, y va a sonar exactamente igual. De la misma forma, cacahuate, humanidad, no sé, tantas otras palabras, ¿no? Almohada, ¿qué otra palabra más con H existe? A ver, ahijado, hijo, en fin. Entonces, por esa misma razón, es decir, no guarda ninguna relación fonética la letra H con ningún sonido en este idioma y la RAE debería de eliminarla. Y si acaso se llevara a cabo un programa de purga, purga quiere decir eliminación, la primerita que tendría que ser eliminada, la primera de la lista. Entonces, el autor del texto A, basándose, y acá está el argumento A, basándose en que en nuestro idioma hay una correspondencia fiel, constante, entre letra y sonido, entre grafema y fonema, la H no tiene por qué estar y por lo tanto se debe de eliminar. Es lo que plantea el autor del texto A. Su argumento es esa relación fonética. Texto B y el grafema, ¿no? El grafema. Texto B. El texto B nos dice, a ver, un momentito, un momentito. Ya estoy de acuerdo, el H no suena. Está bien, pues no suena. Y da lo mismo escribir, eh, no escribir, sino que ciertamente podría ser totalmente indistinto escribir H, hijo con H o hijo sin H, ¿estamos de acuerdo? Porque no tiene ningún sonido esa letra. Sin embargo, y más allá de la relación simétrica que existe entre los temas y los temas, no obstante,
La H representa o evidencia la historia del idioma español. Y ojo, no estoy diciendo la historia de España, como por ahí lo hice una alternativa y ojalá no hayas marcado, sino la historia del idioma español. La H puede permitirnos a nosotros ver la influencia de los árabes, puede permitirnos a nosotros ver la influencia de los fenicios, y que en efecto ha sido el reemplazo de algunas otras grafías, como la F, casualmente en fijo, ¿no? Por lo tanto, la H debería de quedarse. Sí, pero no suena. Está bien, no suena. Yo no soy loco para decir otra cosa, pero ciertamente, por el valor histórico que tiene, debería quedarse y no ser eliminado. Entonces, atendiendo al valor histórico, este aparente dilema ya no tendría sentido. ¿Es mejor salvaguardar la memoria histórica o darle congruencia a nuestra lengua? Ya. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? ¿La mantenemos o la dejamos? Simplemente tiene que quedarse por su contribución histórica al idioma español. Entonces, dilema nos transmite la idea de o esto o lo otro. Y mira cómo lo expreso, ¿eh? O esto o lo otro. Es decir, hay que elegir. La opción de elegir. Y vital, en el texto A, cuando dice, ¿no? Hay otros idiomas que tienen letras silenciosas, nos dicen, ¿no? Como la E en el inglés. Y también en el francés, ¿no? Por ejemplo, este nombre de acá, que es francés, por cierto, dice Celine, Celine. Y la E tampoco suena. Pero sí suena en otras, como en C, por ejemplo, ¿no? Y en el Profe, inglés, también sería, perdón, dime, Mariana. también sería boutique, porque no suena la E. Ya, lo que pasa es que de acuerdo con el texto A, esta segunda E sería más bien una letra silenciosa. Y las letras silenciosas sí son justificadas para el autor. ¿Por qué? Porque es temporal. En esta palabra no suena, por lo menos en la segunda, pero en otra sí va a sonar. ¿Estamos de acuerdo? O suena, pero en el interior de la palabra. Entonces, es silenciosa en este caso, pero no en este otro, cuando va al interior de la palabra. Entonces, sí, es útil y debería quedarse. Como eso también en el inglés, ¿no? Y los que saben inglés seguramente sabrán qué letra es la que no suena. ¿Qué letra no suena en la palabra del inglés? La única letra que no suena en esa palabra es la letra T. Un gringo y cualquiera que aprendió inglés y intenta hablarlo, dice listen, no dice listen. Por ejemplo, ¿no? Ahí la T no suena. Pero esos son en nuestro idioma, ¿no? En nuestro idioma se supone que todas las letras suenan. Aunque ciertamente todas las letras suenan en nuestro idioma, ¿m? Todas las letras suenan. Yo digo que no. Y te voy a poner un caso muy concreto. De repente no te has dado cuenta, pero ahora que lo voy a poner, a ver si te das cuenta, ¿no? Esta palabrita de acá. Tú ciertamente dices universidad, das, das, o dices universidad. Dices felicidad, felicidad, o dices felicidad. ¿Mm? Yo digo felicidad, digo universidad, no digo eso, salvo cuando tengo que pensarlo, ¿no? Lo digo tal cual. Y la mayoría de personas lo habla así.
La letra D al final, legitimidad. De repente, por una cuestión de economía del lenguaje, ¿no? No hacemos sonar la letra D. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, aquí la letra D, en este ejemplo que te doy, sería una letra muda o una letra silenciosa. A ver, de acuerdo con el texto A. No, Jackson, sería silenciosa. ¿Sabes por qué? Porque suena en la primera D, universidad, D, A, suena. Y sería silenciosa, así es, José Elías. ¿Y tú cómo dices, José Elías? ¿Dices universidad, da, o dices universidad? A, así, ¿no? La mayoría hablamos así, pues, ¿por qué? No sé, será una cuestión de rapidez, ¿no? Que los lingüistas creo que le llaman eso economía del lenguaje. En fin. Bien, muchachos, entonces estos dos señores están discutiendo sobre si el H debería quedarse o no, ¿no? Debe ser eliminada de nuestro alfabeto, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál es la respuesta a la pregunta uno? ¿Y qué opinión tienes tú? La, La letra A, así es. Y la letra H se debe conservar aún en el conjunto del abecedario, ¿no? Yo creo que sí debería conservarse por su legado histórico, ¿no? por dos. Es, sí, también, pero es esa, digamos, ese resto arqueológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la historia de nuestra lengua. Dos, La otra vez. la letra A otra vez. Nulo y elección, en efecto, ¿no? Muy bien. Vital ciertamente es importante. El antónimo de eso sería algo que no tiene importancia. Y lo nulo no tiene importancia. Y por otro lado, dilema es elección, como lo habíamos expresado también me parece. ¿Sí? Tengo que elegir. De la afirmación de que la única función de la letra H es hacernos la vida imposible, se desprende que para el autor del texto A, los usuarios del español. Tienden a identificar como equivalentes los sonidos y las letras casi naturalmente. Perfecto, muy bien. Así es, ¿no? Muchos tendemos a eso, ¿no? No, el español escribes como suena y como dice esa partecita, ¿no? Y el resto es escrito, no tenemos problema. Y ciertamente en España los españoles leían Shakespeare, ¿no? No nos hacían problema. Iceberg, por decir iceberg, ¿no? Y allá nadie se ríe. Yo una vez intenté hacer eso hace muchos años y la gente se mató de risa, ¿no? Me miraba y se reía. Pero es curioso, ¿no? Porque ciertamente en Europa los países son pequeños y están muy vinculados, así que yo me imagino, claro, me imagino que para ellos el idioma inglés no debe ser muy, muy ajeno, ¿no? Cuatro, Profe, es ¿qué es falso. cuasifonético? Ah, ya, bueno, siempre el prefijo cuasi es casi, entonces sería casi fonético. O sea, no es fonético al 100%, sino casi fonético. A ver, te pregunto, el autor del texto B te dice, no, el español no es fonético para nada, en absoluto, estás mal, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Te dice eso o te dice, no, sí es fonético, pero a mí me importa más la historia? ¿Qué te dice el señor del texto B? Su historia más. Perfecto, esa es la respuesta. Entonces, acá te está diciendo, impugna, rechaza que sea un idioma fonético. ¿Lo rechaza o lo acepta, pero le da más importancia a la historia? Y esa es la respuesta. La C entonces. La letra C advierte que el auténtico potencial del idioma descansa
en su trasfondo histórico, el auténtico, ojo, cuando tú dices el auténtico, entonces estás diciendo que el otro es falso. ¿Mm? La herencia de una lengua. La herencia de la lengua, a ver, vamos a ver, ya la letra C ya la hemos descartado, la letra B y la A, ¿no? A ver, un ratito. Asevera que la mudez de la letra H avala la existencia de un idioma cuasi fonético. No, 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 no. O sea, no es casi fonético, es un idioma fonético, por supuesto. La H es una excepción, pero es fonético, pero a mí me interesa más la historia, entonces no es la letra B. Estima que la herencia de una lengua con el tiempo se convierte en presencia, no con el tiempo, ya de por sí. La herencia de una lengua es esencial, no con el tiempo. La respuesta correcta es la letra E de elefante. Distingue propiamente entre la tendencia del idioma y la realización de la misma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el señor reconoce las dos cosas, reconoce las dos características, pero las distingue. Ya está bien, es fonético, pero también es histórico. Y la H refleja o contiene esa parte de la historia de nuestro idioma. Distingue propiamente entre la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Asumir que todas las letras, todas las vocales, todas las consonantes se escriben como suenan y deben sonar como se escriben, pero no la letra H. ¿Por qué? Porque evidencia una historia, la historia de la realización de la misma. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo digo español, y en español hay todos estos sonidos, Eh, a, mm, o, l, todos esos sonidos. Y todos esos sonidos han sido representados en cada una de esas grafías. ¿Se me está entendiendo? En cambio, en hijo, no. Y J o y la H, entonces hay esa diferencia. ¿Entendido? Sí, profe. 5. Gracias. Si se demostrara de manera categórica, sin discusión alguna, que no puede existir un idioma plenamente fonético, ¿a quién le daría la razón? ¿Al texto A o al texto B? ¿La B? Ya, a ver, ¿la B o le daría la razón al texto B? No, ¿la B es la respuesta o no es la respuesta? Ya, si tú me dices que la letra B es la respuesta, yo te digo que no, que la letra B no es la respuesta. Por eso te digo, mira, ya, yo sé que a ti no te gusta participar mucho, no me refiero a ti, ¿no? Sino al salón en general, pero yo te digo que participes por lo siguiente, porque de esa manera tú vas a equivocarte en el caso que te equivoques y vas a corregirte. ¿Por qué? Porque yo te voy a explicar esa alternativa y vas a hacer como que la clase sea un poquito más personalizada para ti. Pero si tú te quedas callado, yo digo, la respuesta es la letra A, ya, yo marqué la letra C, pero pues me equivoqué, y sigues con tu vida, no vas a aprender. Ahora, lo otro que también yo te digo es que cuando yo hago una pregunta, y me gustaría que participes y respondas, porque yo te hago una pregunta no para quemar hora, sino para que respondas y ya, y luego veas qué alternativas a esa respuesta y no te equivoques. Así que por favor, vamos a hacerlo acá en la número 5. Si se demostró de manera categórica que no puede existir un idioma plenamente fonético, entonces nos está diciendo que pueden haber idiomas en los que alguna letra suene y otra letra no suene. ¿Estamos de acuerdo? Si eso quedara demostrado, ¿a quién le daríamos la razón? ¿Al texto A o al texto B? Al texto B. Perfecto. Si le damos la razón al texto B, entonces tenemos que pensar como el señor del texto B. Y el señor del texto B piensa que la H se queda y se acabó el asunto. La H se queda. Y si decimos que la H se queda, plantear
que la H debe irse es una locura. ¿Qué alternativa dice eso? Saber la congruencia del español nos supondrá un argumento para anular la H. Perfecto, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, con esto espero haberte demostrado que tu participación es importante y útil para los dos, sobre todo para ti. Texto 3, 7 minutos, por favor.
¿Terminaron? Pero me puede dejar al menos 2 minutos o 1 minuto poco. Por supuesto, claro que sí. Me avisa, por favor. Mm, ¿Terminaste? Sí, profe. Ya, muchas gracias. A ver, miren, rapidito nomás. El texto va... otra cosita que me permite aconsejarte. Siempre que leas un texto, trata de ponerte ejemplos. Sobre todo si es de un tema que es difícil o de un tema que más o menos tiene que ver contigo, ¿no? Por ejemplo, literatura. ¿Quién de nosotros no ha leído siquiera una obra literaria en toda su vida? Claro, tu vida es mucho más corta que la mía, ¿no? Tú tendrás 20 a lo mucho, pero a los 20 años al menos has leído una obra literaria. Y entonces, como has leído una obra literaria, claro, puede ser que obra literaria también habrás podido leer, ¿no? Pero el asunto es que por traerlo a colación para que te pongas tu ejemplo, ¿no? Aquí el texto A nos dice, la literatura comprometida es un chiste. La literatura comprometida es una gran mentira. La literatura no es, por naturaleza, comprometida. Porque el compromiso implica cambio y la literatura no cambia absolutamente nada. Quienes cambian las cosas, quienes cambian la realidad, o quien cambia la realidad es la política. Y la política es llevada a cabo, es realizada no por escritores, sino por políticos. O por último, gente de acción, pues, gente de armas tomar, revolucionarios, gente que se manifiesta en las calles, qué sé yo, pero no la literatura. Y ejemplos te puedo dar por montones, ¿ah? No sé si ustedes sabrán que hace unos años atrás, no muchos tampoco, pero sí hace unos, en el segundo gobierno de García, se promulgó la ley esta ley que era ley Pulpín, le llamaron, que indicaba pues de que ciertamente los muchachos de instituto no debían ir a trabajar, hacer sus prácticas y no recibir ni un sol. A cambio, se aprobó esa ley y mucha gente, incluida yo,
salimos, incluido yo, salimos a la calle a protestar. Fueron como 4 o 5 marchas. Yo asistí a 3 nomás, para que no te voy a mentir tampoco, ¿no? La cosa es que logramos que la ley se derogara. Hicimos algo político. Hubo un pequeño cambio al menos. ¿Ya? ¿Nos pusimos a escribir libros? No. ¿Nos pusimos a leer de literatura? Tampoco. Salimos a las calles. La Revolución Cubana, la Revolución Francesa, en fin. Los políticos, cuando toman el toro por las astas, llevan a cabo programas de beneficio a su país. Entonces, esas son las cosas que cambian realmente, no la literatura. Y te pongo un ejemplo a propósito de lo que mencionaba. Cuando yo era chico, estaba en secundaria, leí, como muchos muchachos de mi generación y muchachas, yo tengo 40 ahorita. O sea, mucha gente de 40, 40 y tantos, hemos leído en secundaria Paco Yunque. No sé si tú habrás leído ese cuento, si lo conocerás. Fue escrito por Vallejo. Y trataba de la historia de un muchachito que es hijo de una señora que es empleada doméstica, de una familia adinerada, y la cosa es que al muchachito lo matriculan en el mismo colegio que la gente adinerada. Y el chico, que era el hijo del patrón de su mamá, abusa de él. Le tiraba lapos, le botaba sus cuadernos, le jaloneaba por aquí y por allá. Cuando yo leí ese cuento, te juro que yo tuve muchas ganas de meterme en el cuento y pegarles a estos dos muchachos, a los hermanos Grieve. Dije, ¿cómo no están en mi salón? Dice yo para pegarle y defender a Paco. ¿Acaso he cambiado el mundo? No, no le he cambiado. El señor Vallejo cambió el mundo, tampoco lo hizo. Entonces, no, la literatura no cambió. Me indignó, sí, por supuesto, el abuso, pero sigue habiendo abuso. En el colegio los muchachos se siguen jalando, pegando unos contra otros, hemos visto en la noticia hasta que se han matado, en fin. La discriminación también, el que menos, no digo que ustedes ni yo, pero el que menos tiene el cholo en la punta de la lengua, ¿no? Y ante cualquier situación que no nos guste, cholo, cholo de M, serrano de M, en fin. Entonces, no, en efecto, no ha cambiado nada la literatura ni ese este cuentito tan conocido de Vallejo. Esto es lo que nos está manifestando el texto A. Entonces, ¿qué es lo que hace más bien? Es como una especie de opio. ¿Qué es el opio? Una droga. Que hace que la gente alucine, que sea revolucionaria, es contestataria, porque lee, ¿no? Es más o menos como, no sé si ustedes habrán sabido, jovencitos, pero me acuerdo cuando esto de Merino, hubo lamentablemente estas 2 pérdidas de vida de 2 jóvenes. Había gente que protestó, y yo me acuerdo que hasta me puse a discutir con un amigo, cacerolazos en el celular. O sea, tenías que descargarte ese programita y a las 6 de la tarde activarlo y qué. Yo dije, oye, ¿qué es esto? Dice, ¿no? O sea, estoy protestando tirado en mi sillón, viendo mi serie favorita y mientras dando comerciales. No, o sea, si vas a protestar, sal a la calle a protestar. No te bajes ningún aplicativo. Y me parece una cosa así sumamente fantasiosa y sumamente light. Y eso más o menos es la posición del texto A. El texto B, y te voy a poner el mismo ejemplo para que veas que no soy abogado del diablo, o sea, que no me estoy parcializando. El texto B nos dice lo siguiente. La literatura, por supuesto, que es comprometida. La literatura, ¿y en qué se basa ese compromiso? En que evidencia un pedazo de la realidad. Y por más que tú no muevas ni un dedo, eres consciente de esa realidad que existe. O que no puedes moverlo, ¿no? Yo leí Paco Yunque cuando tenía 12 años. Y a los 12 años, ¿qué cosa iba a hacer? Nada, lo único que pensaba era en terminar el cuento y ponerme a ver televisión. Pero por lo menos me di cuenta de que lo que vivió Paco también lo vivían los chiquitos más débiles de mi salón de clases. Y me hizo pensar si estaba bien abusar de esos muchachos débiles, si estaba bien reírme de mi compañerito cuando lo llamaban lista y su apellido era Serrano. O sea, yo no hacía eso, simplemente te lo pongo como ejemplo, ¿no? Si estaba bien discriminar, si estaba bien abusar del débil. Entonces, ahí está el compromiso de la literatura, en que hace que la gente sea consciente de que existe una realidad, aunque no la viva, o viviéndola, no se da cuenta,
y que lo ponga entredicho. Entonces, la palabra, la expresión, poner entredicho, dice, oye, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que está pasando en mi colegio y yo no hago nada? ¿Está bien que me ría de otra persona que es diferente a mí? ¿O que no entiendo cuando un abusivo quiere pegarle al chiquito más débil? ¿Mm? Pues eso es lo que dice el texto B. Sí, la literatura es comprometida. Y su compromiso, en efecto, no es un discurso político, ni un programa político. Su compromiso es hacer que la gente despierte de su letargo y diga, oye, ¿sabes qué? Esta realidad que estoy viendo en la hoja, también la veo en casa, la veo en mi barrio, la veo en mi país. Entonces, muchachos, tanto el texto A como el texto B están discutiendo sobre si en verdad, en efecto, la literatura es comprometida o tiene un compromiso social. Para el autor del texto A, carece de eso, ya que no transforma absolutamente nada. Todo lo contrario, hace que la gente viva una fantasía. Y para el autor del texto B, sí. ¿Y en qué radica ese compromiso? En que hace que las personas tomen conciencia sobre la realidad en la que viven o en el universo, y a veces no se dan cuenta. Y pongan en entredicho todo eso que está. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Y así, ponte estos ejemplitos. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es la respuesta, por favor? La E. Así es. No hay otra. Muy bien. Entonces, con esa seguridad, ¿no? La seguridad que le expresa, con esa seguridad mismo lo has marcado. Poner entredicho es, está bien que le peguen al chico, está bien que le borre su apellido. Está bien, La D. preguntas. Perfecto, muy bien. Cuestiones. Profe, también pudo Respecto, haber sido cuestionamiento porque estaba entre incertidumbre y cuestionamiento. ¿Cuál era? ya, lo que pasa es que en la incertidumbre es más duda. En cambio, el cuestionamiento es una pregunta crítica. Ok, ¿Se gracias. entendió? Muy bien. Respecto a la peligrosidad de los textos literarios descritos en el texto B, el que te dice que si es comprometida, que te hace consciente y todo eso, es falso decir que La C. así es, aunque hay cierta dudita ahí por el tono, pero sí, fortalece la percepción común, no, no la fortalece, la cuestionas. ¿Estamos de acuerdo? Que se tiene en la vida contemporánea. Acá está lo incompatible, ¿no? Fortalecer, no, no la fortalece, la debilita. Del carácter negativo de la literatura expuesta en el texto A, es verdadero, es válido inferir, perdón, es válido inferir La B. sí, así es, muy bien, porque el autor del texto A te está diciendo, la literatura no cambia nada, así que si tú crees que te vas a poner que eres un revolucionario porque te lees, qué sé yo, pues a Rebelión en la Granja, o porque te pones a escuchar Los Prisioneros, no estás haciendo nada, simplemente estás haciendo pose, ¿sí? ¿Por qué? Porque te alucinas un revolucionario y no es así, porque no estás moviendo ni un dedo, ni en ideas, ni en acciones. Supone un riesgo en tanto que su consumo reemplaza la acción política. 6. Si los productos literarios fueran incapaces de conservar y manifestar la actitud de sus creadores respecto a la realidad, o sea, si no te contaran la realidad, si Vallejo nunca te hubiera contado la realidad de la discriminación, si Ciro Alegría nunca te hubiera contado la injusticia que fueron víctimas las poblaciones indígenas, Dorina Mato de Turner igual, ¿qué pasaría? ¿Sería comprometida o no sería comprometida? Ya no estaría comprometido. Perfecto. Y si no es comprometida,
¿Valía la pena defenderla? No. Ya, ¿cuál es la respuesta? La C. La A. La Diría que es letra A. la A, profe. Yeah. Ah, ¿sí? La Sí, es la defensa A, de no, un, profe. por supuesto, es la letra A. La Ok. defensa de un La compromiso la- inherente sería imposible. ¿Sí? Me parece que no pueden creer que sea la A. sí, era la Así es. Muy bien, me da mucho gusto. Y eso ustedes mismos lo han hecho, miren. Siempre responde a la pregunta mentalmente. De verdad que esa es una gran ayuda. Porque, ¿qué pasa? Mira, te explico rapidito. Nosotros, sobre todo tú en el examen, vas a estar pensando en muchas cosas. En los nervios. No, perdón, no piensas en los nervios. Tienes nervios. Vas a estar pensando en el tiempo que tienes o del cual dispones. Vas a estar pensando en cuántos puntos ya tienes obtenidos, en no fallar, en un montón de cosas. Y eso podría perturbar tu concentración y tu raciocinio. Entonces, si tú lees la pregunta y lees alternativas, puedes dejar cabos sueltos y eso puede llevarte a error. Pero si tú lees la pregunta y respondes mentalmente, va a ser mucho más fácil, porque tú vas a luego comparar tu respuesta que tienes en tu cabecita con las alternativas y solamente va a ajustar una. Y esa una es la que debes marcar, como lo acabamos de hacer, ¿no? A ver, eh, para esta clase, los textos en inglés, en realidad he preparado dos materiales, pero no sé si nos alcancen. Así que mejor, pues empiezo con este de acá. ¿Sí lo puedes ver? Ujú. No lo preparo, Sí, se sino ve. otro material. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Ah, perfecto. Eh, ya mira, en el inglés hay una cosa que se llama genitivo sajón. ¿Qué cosa es eso? Eso indica posesión. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Y voy a escribirlo en el chat mejor. Mm, esta expresión de acá, Masvidal es el apellido de una persona. Corner, este es un apóstrofe y corner significa esquina. Entonces sería la esquina de Masvidal. ¿Estamos de acuerdo? La esquina de Masvidal. Ahora, esto, por lo general, ¿qué está indicando acá? El apóstrofe está indicando que lo que va a la derecha le pertenece al elemento que va a la izquierda. En este caso, la esquina le pertenece a Masvidal. O dicho de otro modo, Masvidal posee la esquina. ¿Sí? Posee la esquina, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre que tú veas una expresión así, está indicando posesión. Ahora, esto por lo general es para elementos eh, con vida, es decir, animales o personas, por lo general. Pero también, obviamente, en una expresión informal, también puede aplicarse para elementos inanimados. ¿Sí? Puedo decir de repente las flores del jardín. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las flores del jardín. Entonces también podría utilizar eso. Pero por lo general solamente es para elementos animados, ¿no? Animales y seres humanos. Entonces aquí, por ejemplo, en español nosotros decimos la teoría de Einstein. Una forma incorrecta, pero repito, en lo formal sería incorrecto, pero también se puede utilizar. Es esta de acá. Lo correcto sería esto de acá. La teoría le pertenece a Einstein, o Einstein es dueño de la teoría. Ahora, aquí, el descubrimiento de los científicos es sólido. ¿Sí? Decirlo de esta manera, bueno, pues ya pasamos por agua caliente, pero no es la manera más correcta. La manera correcta ciertamente es esta de acá. Y ojo, tú estás leyendo textos académicos, por lo tanto, siempre vas a encontrar esta forma.
¿Estamos de acuerdo? Siempre vas a encontrar esta forma. Y quiero que te des cuenta de algo. Mira, aquí a la palabra Einstein se le agregó un apóstrofe y una letra S. Ah, acá me olvidé de la letra S, perdón. Acá me olvidé de la letra S. Es más viral. ¿Sí? Pero cuando la palabra termina en S, ya no se le agrega ya. Solamente se le agrega el apóstrofe, como puedes ver acá. Si yo te digo lo siguiente, ¿no? Un ratito. ¿Qué estoy diciendo ahí? Sister significa hermana. Y Luis es el nombre de una persona. ¿La hermana de quién? Luis. De- de- ¿Sí? Profesor, ya no lleva letra S. Muchas gracias, Jackson. No, ya no lleva letra S. ¿Por qué? Porque la palabra termina en S. Pero si fuese mi nombre, por ejemplo, allí sí, ¿no? ¿Cómo dirías la hermana de Jorge? A ver, escribe por favor la hermana de Jorge. Perfecto, y así. Entonces ya sabes, cuando tú veas esta expresión, quiere decir eso de ahí exactamente, ¿no? Posesión. Entonces ya esto te va a permitir continuar la lectura. Lo segundo es esto de acá, adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos que tenemos nosotros son recontrafáciles, porque bueno, es nuestro idioma natural, ¿no? Y en el inglés son muy parecidos. Por ejemplo, y ojo, esto lo he puesto correspondiendo para cada sujeto, ¿sí? My le corresponde a yo. Your a tú, his a her, a he, ¿no? Her a she, is a it, all o are, a we y their a they. Esto es primera persona del singular. Yo, tú, él, ella, eso. Esto de acá es para lugares, animales y cosas. Nosotros, primera persona del plural, y ellos, tercera persona del plural. Y esto de acá es para la segunda persona, tanto del singular como del plural. Y equivale a tú o ustedes. Y aquí tenemos, esta palabra significa oraciones, ¿no? Yo puedo decir tranquilamente, ¿no? Esta es mi clase. Este adjetivo está afectando este sustantivo. Mi clase. Yo soy su profesor, el profesor de ustedes. ¿Sí? Estos son los libros de quién? De él, ¿no? Son sus libros. Ella está caminando con su mascota. La mascota le pertenece a ella. El perro está jugando con su pelota. ¿Sí? El perro juega con su pelota. La pelota le pertenece a quién? Al perrito. Bueno, aquí el mar de Grau es nuestro mar, ¿no? Y ellos tienen sus documentos, sus papeles. Entonces, estos adjetivos. Esto de acá tiene que ver con las lecturas. Y creo que hasta aquí nomás ya luego paso a trabajar el texto. Los sufijos. Los sufijos, chicos, señoritas, es igual en cualquier idioma. Son partículas que se agregan a algunas palabras para formar palabras nuevas. Si yo digo, por ejemplo, amable, amable, ¿qué tipo de palabra es? ¿Sustantivo o adjetivo? Adjetivo. Perfecto, ¿no? Hombre amable, niño amable, mujer amable, mecánico amable, profesor amable, adjetivo.
Y a eso le agrego el sufijo mente, he formado un adverbio, de modo, amablemente. Si yo tengo el sustantivo semana, ¿sí? O semanal, le agrego el sufijo mente y formo otro adverbio. Si yo tengo, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El sustantivo amor y le agrego oso, ¿qué tengo? ¿Mm? Adjetivo. Un adjetivo, sí, un adjetivo, amoroso. Así como cariño, cariñoso. ¿Sí? Igualito pasa en el inglés. En el inglés, algunas palabras, los sufijos, se le agregan a la raíz, a una palabra, para generar nuevas palabras. Por ejemplo, en el caso de hood, se añade a sustantivos concretos para formar sustantivos abstractos, como por ejemplo, aquí, ¿no? Niño. Agregamos hood, tenemos niñez, abstracto. Madre. Agregamos hood, maternidad. Brother, hermano, agregamos hood, hermandad. Vecino, vecindario. Entonces, si tú reconoces la raíz, puedes inferir el significado. Y eso te va a permitir seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo y no trabarte. Full. Se añade un sustantivo para formar adjetivos. Ojo, se añade a sustantivos. Por lo tanto, tú tienes que conocer el sustantivo. ¿Sí? Acá tenemos este sustantivo de acá. Sabor. Le agregamos full, sabroso. Dolor. Le agregamos full, doloroso. Poder, poderoso. Éxito, exitoso. Y ya tenemos un adjetivo. De igual forma, tendrías que conocer la palabrita y si te viene en un texto cómo termina, ya sabes qué cosa quiere decir. Li, este es nuestro mente, ¿no? Se añade a un adjetivo o a un sustantivo para formar adverbios. Despacio, adjetivo, ¿no? Lentamente. Fácil, adjetivo, fácilmente. Semana, sustantivo, ¿sí? Semanalmente. Este es un adjetivo también, ¿no? Profundo. Nes, se añade un adjetivo para formar un sustantivo abstracto. Oscuro, oscuridad. Triste, tristeza. Solo, soledad. Bueno, bondad. Les, se añade un sustantivo para formar adjetivo con significado contrario. Esta palabra de acá quiere decir menos, menos. Entonces, es como que le estuvieras restando. Y en efecto, si le restas, es todo lo contrario, el antónimo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Útil. Le resto útil, inútil. No, te lo estoy diciendo como para que puedas recordarlo, ¿sí? Fin. Le resto fin, sin fin, sin final. Color. Le resto color, incoloro. Cuidado. Le resto cuidado, descuidado. Hable o able, creo que así se pronuncia able, es capacidad o capaz de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Capaz. Comer, capaz de comerse, comestible. Beber, capaz de beberse, bebible o potable. ¿Sí? Esto podría ponerse para lo potable. ¿Sí? Creer, capaz de creerse, creíble. Disfrutar, capaz de ser disfrutado, agradable. Y acá sí lo he puesto aparte con un asterisco porque es como que hay que tener un poquito de cuidado.
Se añade a los verbos de acción para designar a la persona que realiza dicha acción, como por ejemplo, speak, que es hablar, ¿no? Speaker, hablante. O también esto puede ser, ¿sabes? Ya ya tu cabecita va adquiriendo, ¿no? Ah, eso significa la persona que habla. Puede ser una persona que está haciendo una conferencia, conferencista. Ya le das, dependiendo del contexto del texto, tú ya le vas interpretando su significado. No va a ser literalmente hablante. Puede ser conferencista, por ejemplo. Investigar, investigador. Pensar, pensador. Los grandes pensadores de la historia, esta palabra. Enseñar, el que enseña, profesor. Y si yo te pongo este de acá, que significa pescar, ¿cómo sería la persona que lleva a cabo la pesca? Fisher, Teacher, que por cierto es un apellido, ¿no? Y esta acá significa molino o moler. ¿Cómo se llama la persona que lleva a cabo la acción de moler? Miller. Miller, ¿no? Molinero, que también es otro apellido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabes. Pero, y en este caso 6 peros que valgan, también se utiliza, por eso el asterisco, también se utiliza porque forma adjetivos comparativos. Y aquí tenemos a Jorge, o sea yo, y Percy, mi hermano. No es que seamos gemelos, ¿ah? Ni nada por el estilo. Y vemos que son diferentes, tienen diferencias fenotípicas. Jorge es más panzoncito, y ciertamente yo soy panzoncito. En cambio, Percy es un poco más, ¿no? Plano. Y además también en la talla. Mira dónde queda mi hombro, casi por la altura del pecho de Percy. Entonces, vamos a comparar. Decimos Jorge es más gordo que Percy, ¿sí? Y aquí tenemos este. Fat, por cierto, es gordo, ¿no? Grasa, gordo. Entonces le agregamos más que Percy. Y acá Percy es más alto que Jorge. Tall, alto. ¿Sí? O sea, más que Jorge. Entonces, eso es lo que, digamos, te he preparado para esta clase. Y también lo otro, pero quiero que trabajemos texto. Luego te pongo esto de acá. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, Sí. profesor. Yes. Ya. Vamos a trabajar el texto y luego de eso tú me dices si es que quieres hacer captura de pantalla o qué sé yo y regresamos ahí. A ver, un ratito, por favor. Ya, sí. El texto número uno. El texto número uno, por favor, ¿sí? Entonces, empezamos. 7 minutos para el texto uno. Ahí te lo pongo ahí, me para bajar.
A ver, ¿ya están empezando a responder ya? Creo que Diony y Fernando están respondiendo. Todavía no, ni siquiera he hablado. Qué gracia. Cuando les pregunto no hablan, y ahora que no hablo responden. Qué graciosos son ustedes. Ay, caramba, no sé si reíron o llorar. ¿Terminaron entonces para explicar el texto? A ver, vamos a explicar el texto entonces, ¿sí? El texto nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Que los estudiantes que se ven obligados a usar uniforme y que no cuentan con el permiso o no se les está permitido que ellos puedan usar una ropa de acuerdo a su cuerpo, a la forma de su cuerpo, sienten o sufren vergüenza. ¿En dónde? En el colegio, los niños chicos. Los chicos y los adolescentes, ¿no? Se ven en esa situación bastante complicada para ellos. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos cuando se ven, observan que sus cuerpos son muy diferentes. Nosotros mismos, ¿no? Que somos adultos, o bueno, que son muchachos, pues son adultos ya. Eh, Hay gente alta, gente chata, gente delgada, gente gruesita, gente gordita, en fin. Hay gente que tiene brazos más largos que otros, hombros más salidos que otros, cuellos más estirados, gente con cabeza más grande, o sea, gente de todo tipo, barrigoncitos, de todo. ¿Estamos de acuerdo? Y en efecto, el uniforme no nos va a quedar igual a todo el mundo, pues. Yo a mi uniforme tenía que hacerle basta, porque yo soy chato. Y todo, mi pierna terminaba con un acordeón en el zapato, por lo chato que soy. A cambio, a otro le quedaba más estiradito, ¿no? Y a otros parecía que se habían remangado, el chavito parecía. Igual la camisa, ¿no? Mm, Para una persona baja como yo, es difícil encontrar polo, camisa, porque te queda bien en el pecho, la espalda y los hombros, pero en los brazos te queda largo, una mangota, en fin. Entonces, obviamente, ahí te ponen apodos, se ríen, te sientes mal, ¿no? Y te genera toda una vergüenza. Y esa misma vergüenza hace que tú no te veas bien, ¿sí? No te veas bien. Además de que más vas a estar cohibido, retraído, y no vas a estar prestando atención a la clase. Por eso que en el segundo párrafo dice, ¿no? Estudios demuestran, ¿sí? Que los colegios que no tienen uniforme, ¿sí? Reportan las mejores calificaciones. Algunos estudiantes, ¿sí? También encuentran que los uniformes son menos confortables. Estás ahí, de repente, no sé, pues, ¿no? ¿Cómo vas a jugar pelota con camisa y corbata, pues, ¿no? O sea, qué complicado debe ser, ¿no? Y estás incómodo, no puedes prestar atención, no puedes prestar atención. Entonces, eso no son buenos para el aprendizaje. En este sentido, los uniformes no ayudan al estudio. En otras palabras, el texto nos está diciendo, debido a que se ha encontrado evidencia en que los uniformes afectan el aprendizaje y la concentración de los chicos, ya sea por un tema de confort o por un tema de autoestima, en el sentido de que te sientes mal porque te ponen apodos o tú mismo te ves que la ropa te queda, entre comillas, mal por la forma de tu cuerpo, el uniforme no ayuda al estudio. De eso trata la lectura. ¿Se entendió? Y como hemos podido ver, algunas palabritas que puse en los ejemplos para explicarte esa parte ha venido, ¿no? Tenemos esta de acá y por acá tenemos otra. Bueno, investigador, ¿no? Y acá está. ¿Sí? A ver, ahora sí, me dijeron que la respuesta es la número uno, ¿no? Diony y Fernanda. La letra M, dicen ustedes, es que los estoy entendiendo bien. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, ¿el texto te está diciendo que el uniforme te genera problemas psicológicos o el texto te está La diciendo que el D, uniforme es la D, ¿no? estudiar? La letra D, la D de dinosaurio, así es, de dedo. Eh, Dice, el uniforme no te ayuda al estudio.
No te dice que tengas problemas psicológicos, por lo tanto es la letra D. Los problemas de usar el uniforme escolar. 2. Esta palabra, ¿qué cualquier día no transmite? Reporte, reporta. Una ¿Quiénes son los que manifestación. manifestación? Perfecto. ¿Quiénes son los que reportan? Los escolares o los muchachos que le dijeron a la investigadora. Entonces ellos están reportándole eso al investigador, están expresando, están manifestando. Muy bien. 3. La D. La letra, bueno, la D y la C, ¿no? A ver, vamos a responder aquí. Es falso afirmar que los niños y los adolescentes, bueno, las personas niñas y adolescentes, ¿sí? Que usan los uniformes escolares, la C y la D, ¿no? Pueden sufrir vergüenza en el colegio a menudo, claro que sufren vergüenza. Y eso es verdadero. Te preguntan por lo falso. Se concentran en Ay, situaciones decía lo falso. lo falso, claro, acá está, mira. Hace la letra C. Muy bien. No se concentra, están distraídos. Ay, qué incómodo es esta falda, dirán, ¿no? O este pantalón me queda muy ajustado. O la corbata no me deja respirar. 4. La A. La letra A. De la actitud de los estudiantes no de usar uniforme se infiere que ellos están no sorprendidos por la variedad de las figuras de los cuerpos, en efecto, ¿no? Tú ves ahí, y, sí, pues, ¿no? He estudiado en los 90, ya te dije que tengo 40, 90, mucho bullying, ¿ah? Claro, no se conocía ese nombre, pero había mucho bullying. La gente estaba mirando cómo te quedaba todo para empezar a burlarse de ti. Número 5, la A o la B, me parece, ¿no, Alexia? A ver, La B. la B. Vamos a ver. Si los ¿Cuál estudiantes es? comprendieran, a ver, si los estudiantes comprendieran que la forma del cuerpo humano está caracterizada por la diversidad, ya, si comprendieran que, que, bueno, no todos somos altos, no todos somos chatos, no todos somos, tenemos cuerpo atlético, hay gente rechonchita, hay gente más delgada, en fin, ¿nos andaríamos burlando? No. No. Simplemente, oye, mira, así, ¿no? Como le quedó, no nos haríamos, no prestaríamos mayor atención a eso. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, ¿tendríamos algún rechazo de usar un uniforme por esa razón? ¿O normal nos vestiríamos con uniforme? Ahí Mateo ya respondió. Seríamos normal. Normal. Eso es la respuesta de la letra B de bebé. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, profe. perfecto. Bien, chicos, por favor, les voy a editar las claves del texto 2. Les dejo esto primero para que puedan hacer captura de pantalla, ¿no? Y tengan ese pequeño vocabulario. Me avisan para bajar la hoja. ¿Sí? ¿Puedo bajarla? Sí, profe. Gracias. Recuerda que cuando yo te pongo una palabra sombreada, es porque tiene dos significados o hasta tres, como en este caso, ¿no? Pero la sombreadita es la que está siendo usada en ese contexto. Aquí, por ejemplo, forma, camino. Forma quiere decir manera, ¿no? Manera, un modo de hacer algo. Entonces, la respuesta en la pregunta número 1 del texto 2 es la letra D. La 2 es la letra, uy, acá no dejé espacio, C. La 3 tiene como respuesta la letra C. 4 tiene como respuesta la letra A. Mira, acá está esto del sufijo. Esta palabrita se llama lastimar, ¿no? Dañar. Entonces es algo muy dañoso, ¿no? Muy dañino, dañoso, no, dañino, perdón. Y 5 es la letra A. Entonces repito, 1 de Dina, 2 C de Carmen, Espera, espera. 3, sí,
13 de Carmen también, 4A y 5A de Adela. Ahora, ¿deseas que vuelva al esto de los sufijos para que puedas tomar foto o así nomás? ¿Mm? Ya, de acuerdo. Y al toque, Elosín, por favor, para poder, ¿cómo se llama? Retirarme, porque ya está en el recreo, ¿no? Ya, primero ya, de aquí sajón. ¿Me avisas, por favor, Elosín? Elosín, ¿no? Perfecto. Igual me avisas para bajarlo. ¿Me avisas para bajar? Falta uno más todavía, ¿me avisas, por favor? Mm, ya. Y falta uno más, el dibujito falta, me avisas para bajarlo. Ahí. Bien, bueno, eso sería todo, jovencitos y señoritas. Nos vemos la próxima semana. Practica, por favor, ¿sí? Nada, nos vemos. Cuídate bastante, que te vaya bien. Nos vemos el lunes, el lunes. De nada, Elosín, de nada. Chao, nos vemos, cuídense. Chao, profe.